Ya está con nosotros Javier Milei y vamos a arrancar al hueso, digamos, o amable. Javier Milei, ¿hay acuerdo con los llamados halcones? Digo, la reunión con Patricia Bullrich, ¿qué significó? Y la foto. A ver, te cuento cómo se dio el contexto de la foto. Estaba cumpliendo mi primer promesa de campaña, porque una de las cosas que yo me comprometí con la gente era que, previo a asumir como diputado, iba a renunciar. Yo, obviamente, que renuncié a mi trabajo formal anterior, y obviamente te imaginarás que tenés que arreglar cuestiones de la obra social, tenés que arreglar cuestiones de que tiene que ver, por ejemplo, con el paso de la línea telefónica, o un detalle no menor, dentro de mi oficina debe haber cerca de 400 libros, y me tengo que llevar los libros, entre otras cosas. Entonces, yo estaba en la zona de Palermo, donde yo trabajaba, estaba saliendo por la puerta, digamos, que yo salía siempre de la oficina. Ahí vemos la foto, ¿no? Me fui a tomar algo a un lugar sobre la calle Gorriti, a mitad de cuadra. Sí, me fui a tomar café frío. Y como después mi hermana se tenía que hacer el templado del teléfono, nos fuimos a donde está enfrente de un canal de la competencia, o sea, América concretamente, y me encontré con Gerardo Milman. Y mi hermana se fue al negocio enfrente, y cuando estaba hablando con Milman, salía de América Patricia Bullrich. Así es que estábamos ahí entonces nos pusimos a tomar algo y hablar. ¿Y entonces? Bueno, digo, claramente... ¿Viene un acuerdo? Porque todos se preguntan. Yo nunca... A ver, yo siempre salvo que te llevas bien, pero de ahí al acuerdo político. Tengo un excelente vínculo con la señora Bullrich, con quien además tengo un profundo respeto, y además, o sea, es uno de los pocos políticos que jamás me mintieron. Digo, o sea, eso para mí tiene un valor enorme, y en ese contexto... A ver, el proyecto, digamos, o sea, de lo que tiene que ver con la reducción del IVA y lo que tiene que ver con ir contra el Código Aduanero en sus artículos 755 y 756, estamos todos de acuerdo, o sea, y tiene que ver también con mis promesas de campañas de ir contra los impuestos. Así es que en ese sentido, digamos, o sea, y nunca negué mi afinidad con los halcones de Juntos por el Cambio. O sea, no veo nada raro, por decirlo de alguna manera. Es coherente. Quiero decir que todos se preguntan... Y siempre lo dije, además. No, está claro, está claro. Y también dijiste que nunca habrá acercamiento con el otro sector de Juntos por el Cambio. ¿O sí? ¿Puede cambiar eso un poco? A ver, yo, digamos, o sea, yo lo que creo es que a Argentina se debe un ordenamiento ideológico en lo político. A ver. Es decir, y la línea divisoria es la socialdemocracia. La socialdemocracia es Larreta, Vidal, digamos, la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, y el kirchnerismo, digo, son todas expresiones de izquierda. Entonces los colectivistas de ese lado. Y del otro lado van a estar, digamos, toda la centro-derecha para el otro lado. O sea, te hago un ejercicio. Implica liberales, libertarios, implica... peronismo federal, peronismo republicano, menemismo y halcones. Dale. Sí. Digo, 2 más 2 es 4. O sea, y eso digamos, está bien. Hace meses que lo digo. Pero mirá, te pregunto, porque vos, tal vez con la definición de casta política, inauguraste todo un concepto interesantísimo que hoy lo utilizan casi todos. Sí, hay que ver cómo lo llenan. Sí, pero para hablar de ese privilegio que tiene una clase social argentina, no sé si clase, pero un grupo que depende de la función pública o que hace su carrera vinculada con la función pública. Y que les va mucho mejor que los que, como le va al sector privado, y que no podrían validar en el sector privado lo que ganan en el sector público. Está claro, está claro. Ahora, vos das un paso, y no es una crítica, es para que me sigas el razonamiento. Das un paso y de repente te metes en la política para que desde adentro cambiarla. Mirá, te juega a favor. No, es que pero ese siempre fue el argumento. O sea, no es contra el sistema, es contra el status quo. Está bien. Y desde adentro, incluso dijiste que vas a donar tu ingreso. Bueno, ahí querés que te pase una primicia. Por favor, dale. Mañana voy a estar dando los lineamientos para que la gente se pueda anotar en una página para hacer el sorteo. Y el sorteo de la dieta lo voy a hacer el día 12 de enero. Para. ¿Vas a sortear la dieta? Claro. ¿Cómo es eso? Claro, o sea, yo yo todavía no chequeé si me la depositaron o no, pero no importa, imagino que en estos días ya me la depositan. Con la dieta... El primero de los... Sí, pero igual van a ser todas donadas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con la dieta, la gente se va a poder anotar en una página, ¿sí?, para participar del sorteo. Solamente pueden participar aquellos que son mayores de 18 años y personas físicas. A ver, es
te juro, me arrancás una sonrisa porque en verdad, como gesto es buenísimo. Ahora, Pero que yo- alguien sortee su Pero yo sueldo quería- como legislador, nunca lo escuché en la Argentina. Bueno, ¿qué me importa? Digo, o sea, una cosa es la casta, yo soy distinto. No, Pero y- ¿por qué el sorteo en una donación a un ente? A una ONG, qué Está sé bueno yo, el punto. a una fundación. A ver, vamos por punto. A ver, yo en la vida real soy un minarquista, ¿sí? Sí. Pero filosóficamente soy anarcocapitalista. Sí. ¿Sí? Y para mí, o sea, si yo lo estuviera donando, ¿qué estaría haciendo? Estaría haciendo caridad con el dinero ajeno. O sea, eso va en contra de mi postulado filosófico. Sí. Por lo tanto, o sea, no podría hacerlo así. Entonces, ¿cuál es la forma más, digamos, o sea, ecuánime, por decirlo? Sortearlo. Entonces, vos querés, te podés anotar. Vos podés, o sea, y No, si salís no, elegido, de digo, ningún, o sea. de ningún modo, pero no, todos pueden no, participar. Todos. Pará, y si se participa un político y se gana el político, Cuestión de él. pero viste que es complicado, ¿no? Desde el punto de vista Yo no de tengo. los principios. Bueno, está bien. Un político se anota. Bueno, digo, problema de él si se anota. O sea, después, digo, la gente. no hay exclusiones, no hay. No, hay un la código. exclusión es que sean mayores de edad, porque implica un sorteo. Sí. O sea. ¿Y lo lúdico no hay ruido ahí en el juego? ¿El sorteo como juego? No, porque es una forma de asignar. Sí, es el azar. Claro, que lo determine el azar. Yo El no voy azar. a, yo no Bueno. voy a poner el dedo. Entonces, Igual nos das un título, mira, ya está en el graf, ¿eh? bueno, Interesante. por eso, mañana yo estoy publicando, porque te imaginarás Sí. que esto, digamos, hubo que Sí. construir una cosa en términos de sistemas Sí. para que, digamos, vos puedas hacer la base para poder contarla, ¿sí? Y para que lleguen los mensajes a aquellos que se Está anoten. Y después nosotros con un escribano y con generación de números aleatorios, el número que salga es el que gana. Está muy bien. Willy Laborda tiene preguntas, Sí, y tenemos obvio. muchos temas para hablar. Pero quiero terminar con el razonamiento. Vos te metés en la política para modificarlo, para hacer un planteo que parece muy ¿Lo razonable. puedo hacer con una metáfora? Sí, Mirá, yo entiendo que, por ejemplo, la hinchada de Boca es maravillosa. sí. Pero ¿sabés qué? Poné la pelota en la mitad de la cancha y que se ponga a gritar toda la bombonera a ver si se mueve la pelota. Está bien. Digo, Bueno. los goles lo hace Messi, Está los goles bien, está los bien. hacía Palermo. Pero vos fíjate esto, vos te metes en la política y de algún modo y dialogás con un sector de la política. Ese sector de la política con el que dialogás tiene diálogos con un sector con el que vos no tenés diálogo. ¿No puede haber una modificación en eso? Estoy pensando en el posible acuerdo finalmente para eventualmente en el 2023 sumar el caudal de voto que vos representás al ala opositora. A ver, ¿o no? yo te lo puedo contestar de otra manera. Dale. Vos sabés que cuando a los economistas nos forman, o sea, y nos dan la educación Sí. como está regulada por el Ministerio de Educación, Sí. nos forman a todos en la centroizquierda. Sí. O sea, y yo, digamos, hice todo un camino hasta que me volví liberal libertario. ¿Por qué, digamos, yo debería negárselo a personas que abrazan las ideas incorrectas y que de repente descubran que la solución es liberal? Que, digamos, o sea, aquellos que listo, se quieran me dejaste- aquellos que se quieran abrazar las ideas de la libertad, porque digo, o sea, ¿quién soy yo para echarlos? Mi ley no descarta un acuerdo No conjunto es, por el esa cambio. no es la respuesta. O sea, no. Nosotros, desde la Libertad Avanza, tenemos los brazos abiertos a todos que decidan abrazar las ideas de la libertad. Vamos a hablar ahora de la foto de Mañana con Guzmán. La foto tal vez infructuosa, la foto que no tiene, o sí. Pero antes Willy Laborda tiene preguntas. Willy. Javier, un gusto, como siempre. Precisamente la actividad de Guzmán en las últimas horas es almuerzo con empresarios por control de precios y mañana es el show de las filminas, que va a presentar sus proyecciones para los próximos años, algo que, digamos, mucha credibilidad el ministro no tiene en ese sentido. ¿Qué estás viendo que se viene en Argentina en función de estos pasos que está dando el gobierno y las implicancias de un default con el fondo? A ver, ¿qué tal, Willy? Vamos por partes. Primer argumento. A ver, los controles de precios y salario nunca han funcionado No, en la eso historia de la seguro. humanidad. Eso seguro, eso está O sea, descartado. es más, de hecho, cuando hay tanta asimetría de las partes y uno, digamos, además maneja las reglas de juego, o sea, eso no es un acuerdo, es una sí, imposición. por eso. Por lo tanto, es una violación al derecho a propiedad, Por eso en está en todo los mal. próximos 2 meses, ¿qué ves a la luz de un posible default con el fondo el 22 de marzo? A ver, la situación de Argentina es muy complicada porque Argentina el año que viene, este año, perdón, quedé en modo 2021, Sí, ayer tiene ponele 25.000 millones de dólares de vencimiento. Sí. Sí. Y les vencen 7.500, ponele, en el primer trimestre. Y Argentina, las reservas internacionales netas son negativas. Por lo tanto, digo, Argentina no tiene con qué pagar. O sea, Argentina
no tiene capacidad de pago, o sea, no es solvente, tiene un problema de liquidez además, o sea, Exacto. además de la solvencia, es decir, que no tiene capacidad de pago, ¿Qué tiene el problema de implicancias liquidez. tendría un default con el fondo? Pues, Vamos por parte. Y además no tiene voluntad de pago. Exacto. O sea, con lo cual está todo mal. Argentina está todo mal. Todo mal. ¿Cuál es el problema de la situación con el Fondo Monetario Internacional? La estrategia argentina es jugar el problema del deudor significativo. Esto es, Sí. como Argentina tiene un tercio de la cartera y el 50% de los desembolsos, si Argentina defaultea, lo puede quebrar el fondo. No, no es así. Bueno, vamos por parte. No, bueno, si hace el write-off, quebró. Pero No, digamos, no, o sea, no, no. a ver, pero vamos a la otra parte, Willy. Otra cosa que puede hacer el Fondo Monetario, digamos, es que los países lo capitalicen. Y si lo capitalizan, Argentina deja de tener esa carta de negociación y por lo tanto la situación se le complica mucho más. Y no solo eso, sino que además el responsable para el hemisferio occidental en este momento es un brasilero que era parte, digamos, del Banco Central de Brasil y Exacto. era del ala ortodoxa, con lo cual la Exacto. situación de Argentina no es complicada, es está complicadísima. Y me parece que Guzmán está, digamos, jugando a los pistoleros y él tiene una pistola de cebita. Ah. ¿Te respondió, Willy? Sí, conclusión, vamos a ir a default con el fondo. Es altamente probable que Argentina no le pueda pagar al fondo, o sea, digamos, pero eso es una decisión política. Pueden decidir manotearle los encajes a los bancos, es decir, que son... ¿Eso qué significa la práctica? Digo, es la plata de los depósitos en dólares de los argentinos, o sea, y pueden usar esa plata que la ¿Es tienen legal ahí. eso? Sí, de hecho, digamos, varios lo han hecho, así que, digamos, ahora... ¿Por qué? Porque, digamos, el Banco Central obliga a los bancos a depositar los dólares de los encajes en el Banco Central y los puede usar. Es decir, ahora puede ser que la gente no lo tome a bien. Una arista, claramente el acuerdo con el fondo. La otra, la inflación. La otra arista que demuestra que en diciembre, más cerca del 4, del 3,5, ¿a dónde puede terminar, Javier? Bueno, la verdad es que la situación inflacionaria en Argentina es bastante complicada. O sea, el año pasado terminamos emitiendo 1.9 billones de pesos, o sea, el incremento de la cantidad, es más, se esperaba que fuera 1.6, 1.7, es decir, hubo toda una aceleración de emisión monetaria durante la última parte del año como consecuencia del déficit fiscal monstruoso que están generando, que genera un montón de emisión monetaria. Eso genera un aumento de la oferta de dinero con una situación donde la demanda de dinero en Argentina está cayendo, por eso hay control de capitales. Entonces, aumento de la oferta, caída de la demanda, eso se llama pérdida de poder adquisitivo del peso. ¿Eso qué quiere decir? Inflación. Y además, o sea, suba el dólar, porque el dólar es un precio más. Entonces, digamos, sube como todos los precios. ¿Por qué? Porque pierde poder adquisitivo el peso. ¿El presupuesto qué puede pasar? Porque el gobierno tal vez presente uno mientras se extiende el anterior. Bueno, por lo menos espero que el ministro haga un... Fuiste mejor... lapidario, ¿no? En el Congreso. Bueno, es que tema del el presupuesto. dibujo que hizo era, digamos, o sea, hay una cuestión moral de que yo, digamos, o sea, no estoy, digamos, dispuesto a avalar ningún déficit fiscal porque implica, digamos, o sea, castigar a generaciones futuras con deuda, porque son impuestos futuros, o implica, por ejemplo, digamos, recaudar impuesto inflacionario y eso golpea más fuerte a los más vulnerables, o si subir los impuestos es una confiscación, es un robo. O sea, pero al margen de ello, que hay todo un problema moral, que para mí es el problema más importante, digo, había problemas técnicos, de mal confección. A ver, te doy uno básico, pero básico de datos. De 101, ¿sí? Fíjate esto, cuando vos vas a hacer una proyección, la base, o sea, vos proyectás sobre una base. Sí. Bueno, Guzmán fue con número viejo. Entonces, ¿de qué proyección me estás hablando? Si Pero digo, eso es por error. porque es un Adrede. incompetente. Porque además había errores de consistencia contable, había errores de funciones de comportamiento, había mentiras de precio. O sea, digo, te ponen el dólar, digamos, o sea, ¿te lo imaginas el dólar a cada 12 meses a 131? Dale. Digo, si no, digamos, o sea, es más, o sea, estaba hecho con una tasa de interés del 38%, estaba hecho cuando la de arbitraje es 80%. ¿Me comprendés? O sea, la inflación era digo, te reías, o sea, salió a decir, no estuvo tan lejos con la inflación, digo, como si el original había 33, puesto el 29. Claro, 33. Entonces, también es otro dibujo, o sea, es decir, Guzmán, o sea, dibuja mal, que ese es el problema. Te invito a escuchar a alguien importante hablando del presupuesto. A ver. Si
no hay ninguna razón que amerite que se tengan que sentar a hablar con el presidente sobre pretexto de algo que les vaya a salir bien, no se van a sentar. Entonces nadie quiere poner la cara. Bueno, pareciera ser que sigue siendo responsabilidad del peronismo el de encontrar las alternativas y mostrar que realmente se quiere resolver el tema. ¿No quieren poner la cara? Vos pertenecés a la oposición. Bueno, digamos, o sea, pero a ver, ¿a quién eligieron para gobernar? Bueno, están los Fernández. Bueno, entonces que gobiernen. ¿Cuál es el tema? Digo, ¿qué quiere? Bueno, Que digo que gobierne la oposición. Aníbal dice que la culpa de ustedes, que no quieren acompañar. Bueno, digamos, Hugo, a ver, vamos a esto. Si yo, digamos, o sea... Me estás mirando fijo, me asusta un poco. Sí, bueno, digo, ahora prepárate para el ejemplo. Digamos, o sea, supongamos que este es el precipicio. Yo te digo, dale, vení, Hugo, corramos para acá. ¿Vos qué dirías? Y no. Y no, digo, salvo que seas un suicida, digamos, no lo harías. Pero el gobierno se quiere suicidar, vos decís. No, es que el gobierno cree que la solución es esa, que es peor todavía. Es decir, lo que el gobierno cree que es el remedio en realidad es la enfermedad repotenciada. O sea, al gobierno le parece que el déficit fiscal está bien, por ejemplo. Ahora, cuando vos mirás esa política de déficit fiscal, Argentina de los últimos 120 años la aplicó durante 110. Y de ser el país más rico del mundo, somos 70 al tipo de cambio oficial y 120 al paralelo. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, por esto, digamos, es más, en los últimos 120 años hubo 17 crisis. Esas crisis, 15 tienen origen fiscal. No solo eso, digo, desde la mitad del siglo XX para adelante, la mitad del tiempo estamos en recesión. O sea, todo de origen fiscal. Más, digo, decir, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Y esta gente que quiere más Estado presente, es decir, una piña más grande. Bueno, Axel Kicillof propone aumentar la plantilla de los empleados públicos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, sobre todo, digamos, inventa un ministerio que después ese seguramente la va a utilizar para militar y perseguir a opositores también. ¿Puedo decir que el gobierno no tiene salida con esta política económica o no tiene política económica? Bueno, digo, puede ser que esté probando una salida hasta a la estratosfera, o sea, de que la explosión sea tan grande que, digamos, o sea, volemos todo por los aires, qué sé yo, digo, no sé, es un disparate, o sea, está en contra de la teoría económica, está en contra de Pero la está evidencia creciendo, empírica. los índices, algunos economistas dicen que está... Se llama rebote el gato muerto. Rebote del gato muerto. Es A una ver, figura, si lo explicamos a la gente, es una figura económica. Además, Pues ¿no? claro, digo, si lo usamos regularmente, tiene que ver con un problema de base de comparación. O sea, si vos, a ver, lo voy a poner así, más fácil, para mostrar lo burdo y tosco que son. Suponete que vos tenías un ingreso de 100, te cae a 0. Catástrofe. Ahora, de 0, te suben los ingresos a 20. Te subió infinito, ¿o no? 20 Sí. sobre 0 es infinito. Sí. Y sin embargo, digo, ¿estás contento? Si estás 80% abajo de cómo estabas antes. Bueno, esto, a ver, Argentina tiene un PBI per cápita que está 14% debajo del que teníamos en el 2011. Tenemos el mismo salario real que el del 2004. El PBI per cápita de Argentina está en línea con el que teníamos en el año 74 y la productividad del año 50. Digo, está todo mal. Y, es más, si tenemos cerca del 45% de pobres y 11% de indigentes. Dale. Eso está claro, está claro. La última, más personal. A esta altura, después de haber recorrido en poco tiempo, en un par de años, un recorrido que te lleva a ser legislador y la gente, sobre todo los jóvenes, te siguen. ¿Dónde te parece que está tu éxito, teniendo en cuenta que te vas a meter justamente en la actividad política y pública? ¿Tu éxito está en ser anarco, como decís vos? Anarcocapitalista. ¿Antisistema? No, anti-status ¿Dónde está quo. el eje de tu discurso o de lo que vos A ver. planteás ahora en Mar del Plata? Lo has hecho en Estados Unidos hace pocos días. A ver, vamos por partes. No, al final no viajes a Estados Unidos. O sea, Pero podés hacerlo. Sí, obviamente. ¿Vacunado? Sí, a ver, vamos por partes. Digo, ¿qué es lo que explica el éxito, por decirlo de alguna manera? Sí, la convocatoria, digo, llenás. A ver, primero porque los jóvenes son rebeldes al status quo. Y básicamente hoy el status quo recita izquierda. Es decir, todos los partidos, en más o en menos, tienen algún punto del manifiesto comunista, de hecho. Punto 1. Punto 2, los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es la educación pública, independientemente que sea de gestión privada o gestión estatal. Otro tema más, hay un tema fundamental con estos aparatitos, ¿no? O sea, vos ahora, digamos, o sea, vas a una clase, el profesor te dice una cosa y decís, ¿será así? ¿Y qué haces? Buscás por internet y buscás en otro lado y te encontrás clases por todas partes del mundo y te das cuenta que te está mintiendo. Correcto. ¿Sí? O sea que vos sos un digamos, me quedo, para ser muy sintético, con la idea del antisistema.
No, es contra el statu quo. Bueno, No es lo mismo. bueno. No, porque si no, digamos, o sea, no tendría sentido No, que ingrese al claramente. sistema a competir y tratar de romperlo Bueno, de desde adentro. una parte de ese sistema. El statu Es el quo, problema del statu quo, básicamente la casta. la casta. Javier Milei, muchas gracias por Hugo, esta gracias visita. a vos. Un gusto, hasta la próxima.